Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? En el presente video analizaremos tanto el contenido como las actividades de la guía de trabajo número 4, que corresponde a la unidad de género narrativo. Pero antes de empezar con esta labor, queremos señalarles como departamento que esperamos que todos estén bien junto a los suyos y pasando este tiempo complicado que nos ha tocado vivir de la mejor manera posible. Dicho esto, quiero señalarles que en este video, como ya les contaba, que aborda el género narrativo, en específico, y a través de los objetivos vamos a trabajar con la figura del narrador. Los objetivos en particular respecto de esta figura del narrador, ¿cuáles son? Conocerlos, ¿cierto? Y conocer cuáles son sus rasgos. Reconocer cuáles son los distintos tipos de estos narradores que hay, ¿cierto? Y qué caracteriza a cada uno de ellos. Y además vamos a identificar el tipo de narrador presente en textos de carácter narrativo. Es decir, en resumen, lo que vamos a hacer es saber sobre el narrador, los tipos que hay y sus características, y ver cómo esto se puede presentar en una lectura que vayamos a hacer. Vamos entonces a ver lo que tiene que ver con la materia y luego señalar cómo se desarrollan las actividades. Por supuesto, antes indicar que en cada una de sus guías ustedes tienen las indicaciones sobre cómo resolver, a dónde dirigir sus consultas y de qué manera deben enviar su material. Por lo tanto, cada uno hará una lectura detenida sobre aquello y, como ya les decía, ahora vamos a ver lo que respecta al contenido. Hoy, en este video, en esta guía, vamos a analizar lo que tiene que ver con el narrador. Pero antes, como señala este personaje, el profesor Frink, vamos a recordar un contenido que tenía que ver con la guía anterior y que en el fondo sentaba las bases para lo que hoy estamos por analizar. Como dice acá este personaje, recuerda que la obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata hechos protagonizados por personas o seres personificados dentro de un espacio y tiempo de carácter ficticio. Esta definición, ¿cierto?, de obra narrativa que se nos había anticipado en la guía anterior, es importante puesto que nos habla de un carácter ficticio la obra narrativa, puesto que sabemos la obra narrativa, ya lo habíamos conversado, lo habíamos leído en la guía anterior, lo habíamos visto en el video anterior. La obra narrativa es creada por un autor y por lo tanto, en tanto que creación, siempre va a ser ficticio, ¿ya? Teniendo esto claro, podemos entonces con el contenido del narrador y se nos señala que es la entidad ficticia, por esto que ya hablábamos de que es creado por el autor. Y esta entidad ficticia es la encargada de relatar la historia. Se nos dice que entonces es el intermediario entre lo narrado y el lector. ¿Qué nos dice esta pequeña definición? Que el narrador es ficticio, no es que sea falso, no es que sea de mentira, no, sino que es una invención, ¿ya? Porque fue una creación de un autor, un emisor real que es el autor, y tenemos este narrador que es un emisor ficticio, ¿sí? Porque es el que relata la historia. Recordemos que el emisor, ¿cierto?, es quien envía un mensaje. Y por ello, ya que es el emisor el que nos transmite esta historia, el emisor ficticio, se nos dice que es un intermediario entre lo narrado y el lector, que él es el que nos enseña la historia a nosotros, el emisor ficticio y nosotros los receptores lectores. Ajá. Se nos dice además en este segundo párrafo que el narrador puede estar representado figurando en la narración o no representado si es solo una voz que habla. Es decir, puede participar en la historia o puede estar fuera de ella. En palabras simples, esto nos señala que el narrador puede ser uno de los personajes o puede que no sea ninguno de ellos y esté fuera de todo evento. Antes de proseguir, para no enredarnos con estos tipos de narradores que vamos a analizar,
vamos a ver este cuadrito que aparece acá y que contiene las personas gramaticales. Porque es importante tener claro este asunto de las personas gramaticales, porque los narradores van a trabajar con distintas personas gramaticales y vamos a tener que reconocer cuáles son para poder definir cuál de estos narradores se está presentando. Como señala aquí Nat Flanders, la primera persona gramatical corresponde al yo y en plural al nosotros. La segunda persona gramatical al tú, al vos o usted y en plural vosotros, ustedes. Y la tercera persona gramatical en singular él, ella y en plural ellos, ellas. Nos vamos a quedar como las más importantes para estas definiciones que vamos a entregar. Con la primera, recordar el yo, es decir, desde el sí mismo. Y la tercera, él, ella, ellos, ellas, otro, un ser ajeno a mí. ¿Ok? Vamos a proseguir pues y vamos a ver estos tipos de narradores. Como podemos apreciar acá, tenemos un primer tipo y tenemos un segundo tipo. ¿Ya? Existen, como podemos ver acá, existe un primer tipo de narrador que es el homodiegético. Acá se estipula que el narrador que forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se le llama narrador homodiegético. Homo, ¿por qué? Porque es igual y diégesis es historia, está a un igual nivel de la historia. Es decir, cualquier personaje, ¿cierto?, que hable y que nos cuente la historia es un narrador homodiegético. Por lo tanto, ¿cierto?, como continúa acá, utiliza la primera y tercera persona. La primera era el yo o el nosotros, ¿cierto? Y la tercera era él, ella, ellos, ellas. Va a hablar utilizando la primera porque está dentro de la historia, en un igual nivel de la historia, y va a hablar desde el sí mismo. Y la tercera persona gramatical, ¿para qué? Para hablar de otros personajes, desde un ser que no es. Pero este tipo de narrador tiene distintas categorías. El narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador protagonista es aquel, ¿cierto? Reiteramos que cuenta los hechos en primera persona, pues el universo representado está organizado en torno a su accionar y así nos cuenta su propia historia. Cuando hablamos de personaje protagonista sabemos que es el principal, por eso se nos dice que el universo representado, es decir, el relato que está mostrándosenos en el texto, está organizado en torno a su accionar, porque él es el protagonista y el más importante. En consecuencia, cuando encontremos uno de estos narradores, lo que ocurrirá es que encontremos algo como esto. Yo no fui a la luna, fui mucho más lejos, porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es un ejemplo de narrador protagonista? Porque utiliza la primera persona, yo. Está estipulado claramente ahí. Pero ¿qué pasaría si esto no existiera? No importa, pues dice fui mucho más lejos, ¿cierto? Fui es un verbo y está ahí en este verbo presente la primera persona. Yo fui. Tengo que buscar entonces estas marcas y me voy a dar cuenta, ya que la definición me lo dice, tengo la primera persona y está organizado en torno a su accionar. El accionar de aquí es el hecho de ir a la luna, es lo que se está relatando en el texto. Y él es el personaje que realiza esta acción y por lo tanto, en consecuencia, es el protagonista, ¿cierto? Puesto que es el más importante. Dentro de los narradores homodiegéticos, que era la categoría que estábamos revisando, es decir, los que están dentro de la historia, tenemos además el narrador testigo. El narrador testigo corresponde a un personaje secundario, es decir, ya no es el personaje más importante, es otro personaje que está ahí, que complementa la acción, que participa junto al protagonista o bien presencia las cosas, pero como se señala acá, la participación en específico, más allá del rol que tenga,
se remite a dar a conocer solo lo que ha visto o escuchado. Sabemos entonces que este es un narrador que está ahí, pero solo es testigo. Él mira, observa y reproduce lo que él está viendo. Como señala el ejemplo, lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar, lo vi, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí en el ejemplo? Tenemos la primera persona, por supuesto, ya que es un personaje, es un testigo, es alguien que está ahí viendo, escuchando, y tiene que utilizar esta persona para dar cuenta de que está en presencia de los eventos que nos va a relatar. Y dice, cierto, que solo lo escuchado, lo visto es lo que nos va a relatar. Desde que se zambulló, el apechugó el cuerpo, después él rebasó la orilla, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la primera persona en la parte en donde se nos da cuenta de que el personaje está ahí, y luego la tercera persona cuando habla del otro personaje, que es más importante, tal cual como se nos señala en la definición, que solo ve y escucha y entrega ese conocimiento. Además del narrador homodiegético, tenemos el narrador heterodiegético. ¿Qué quiere decir este narrador heterodiegético? Es un narrador que no forma parte de la historia, puesto que hetero significa diferente y diégesis historia. Está en un diferente nivel de la historia. Y por lo tanto, ya que no forma parte de la historia, no es ninguno de los personajes, cuenta el acontecer desde afuera utilizando solo la tercera persona gramatical. Aquí no va a haber un yo, no va a haber un nosotros, puesto que no forma parte del universo de la historia. El narrador es solo parte de la obra, pero está fuera de las acciones que la obra presenta, ¿ya? Y por eso solo va a utilizar la tercera, es decir, él, ella, ellos, ellas, porque va a dar cuenta de lo que otros hacen, pues él no está ahí. Tenemos esta vez nuevamente dos categorías, narrador omnisciente y narrador de conocimiento relativo. El narrador omnisciente narra en tercera persona, como ya se estipulaba anteriormente, y conoce e interpreta todos los acontecimientos. Conoce las causas del comportamiento interno y externo de los personajes, conoce el presente, pasado y futuro de ellos. No solamente se dedica a informar, sino da a conocer lo que piensan los personajes, también formula juicios personales. Este narrador omnisciente, su nombre lo lleva, ¿cierto? Incluido, omni significa todo y ciente tiene que ver con el conocimiento, tal como la definición lo estipulaba. El narrador omnisciente lo sabe todo, incluso aspectos que los personajes mismos desconocen. Veamos cómo en el ejemplo se refleja esto. Bandidos asaltan la ciudad de Mexcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas, etcétera, etcétera. ¿Qué componente tenemos acá? Primero, todo está narrado en tercera persona, es decir, ellos, él, etcétera. Y además tenemos un detalle que habla sobre el conocimiento que tiene el narrador omnisciente, que es más de lo que simplemente se puede apreciar a simple vista. El plan es refugiarse. Él conoce el pensamiento de los personajes, como se nos estipulaba en la definición, sabe la interioridad. Por lo tanto, cuando busquemos un narrador omnisciente, siempre estaremos tratando de encontrar esos indicios. Y finalmente tenemos el narrador de conocimiento relativo, que habla, por supuesto, en tercera persona gramatical y como el mismo nombre lo dice, su conocimiento es relativo, ¿ya? Es decir, depende de algo. ¿De qué? Del plano visible de los acontecimientos y por lo tanto solo hablará de lo externo de los personajes. Por eso su nombre es relativo, porque depende de solo lo que se puede apreciar a simple vista. Si retomamos, el omnisciente va más allá de lo evidente y el de relativo, conocimiento relativo,
solo tiene que ver con lo evidente, con lo que se aprecia en una primera instancia. Por lo tanto, es objetivo. ¿Cómo se ve esto en el ejemplo? Leamos. Él no contestó. Entraron en el bar. Él pidió whisky con agua, ella pidió lo mismo. Él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. Analicemos nuevamente esto a la luz del contenido que se nos estipula acá. Tenemos la tercera persona gramatical, él, ella, ellos, ellas, ¿cierto? Él, ella, y se nos señala que este narrador relata lo que tiene que ver con el plano visible y solo lo externo de los personajes. Entraron en un bar, ella pidió algo, no hay nada aquí que nos revele interioridad o algún dato que no pueda analizarse a simple vista. Él la miró, ella tenía un gorro así, sus ojos de esta manera. Ella se fijó en la corbata de él. No confundirse aquí con esta palabra. No habla de una interioridad que pensó, que le atrajo, no. Se fijó. Y esto es algo que podemos ver a simple vista si alguien mira a otra persona, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos reflejado todo lo que nos señalaba el contenido, ¿cierto? Habla de una tercera persona y solo lo que esta tercera persona puede demostrar de manera externa, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar entonces en esta guía? La actividad señala, lee los siguientes fragmentos e identifique qué tipo de narrador se presenta en cada uno de ellos. Ya reconocimos, ¿cierto?, el narrador, sus características, los tipos de narrador y sus rasgos, y ahora tenemos que ver cómo estos se reflejan acá. Por eso dice identifique, tal como lo señalaba el objetivo de nuestra guía, el tercer objetivo de nuestra guía. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Si ya sabemos los rasgos de cada tipo de narrador, tendremos que buscarlos para ver qué tipo de narrador es. Por lo tanto, vamos a leer un texto y vamos a buscar personas gramaticales, vamos a buscar entonces también qué grado de participación tiene, si es un narrador homodiegético, y qué tipo de cosas nos relata si es un narrador heterodiegético. Vamos a ver el caso segundo para poder ver cómo se debe resolver esto. Haciendo el llamador de asir, de tomar, ¿cierto? Tomando el llamador de una puerta, la señorita Polit lo dejó caer sobre la puerta de la casita. Luego, un breve intervalo, llamó de nuevo. El paquete que llevaba bajo el brazo le resbaló un tanto al hacerlo, y tuvo que volver a colocarlo en su sitio. En aquel paquete llevaba el nuevo vestido de invierno de la señora Spenlow, de color verde, dispuesto para la prueba. De la mano izquierda de la señorita Polit pendía una bolsa de seda negra que contenía la cinta métrica, un acerico de alfileres y un par de tijeras grandes y prácticas. Veamos. Primero tenemos que ver qué personas gramaticales hay acá, porque tenemos que reconocer primero si está dentro o fuera de la historia. Habla de la señorita Polit este texto, ¿sí? Y sabemos que está llamando a una puerta y se nos relata cómo está esta señorita, que lleva la señorita Polit en sus manos. ¿Listo? Esa es la acción. Habla entonces, ya que la señorita Polit es el único personaje, ¿habla la señorita Polit? No. Por lo tanto, ya que no es ella la que habla, no vemos una primera persona y solo hablamos de ella, de la señorita. Por lo tanto, es una tercera persona gramatical y solo esa. Ya que es solo esa, el ejemplo debe corresponder, y así es, al narrador heterodiegético, pues está fuera de la historia, no es uno de los personajes quien nos relata los acontecimientos. Por lo tanto, habría que preguntarse entonces ahora si es omnisciente o es de conocimiento relativo. Si fuese omnisciente, tendría que saber cosas que no solo pueden apreciarse a simple vista, y si fuese de conocimiento relativo, tendría que ser solo cosas que de manera externa pueden apreciarse.
Si nos fijamos acá, la señorita Polit toca la puerta, se nos habla de lo que trae, ¿cierto? Pero el paquete lleva algo, ¿cierto? Y está dispuesto para una prueba, un vestido que está listo para ser probado. Y además sabemos lo que hay dentro de la bolsa. ¿Cómo podríamos de manera externa conocer que lo que lleva dentro de la bolsa es un determinado elemento o algunos objetos, ¿cierto?, que penden de la mano izquierda, o vamos a saber que está, ¿cierto?, yendo para probar una prenda en específico. Ya que eso no puede apreciarse a simple vista, este ejemplo, el número 2, corresponde a un narrador omnisciente. De esta manera es como tenemos que proceder en cada ejercicio. Vamos a leer, vamos a entender, ¿cierto?, qué es lo que se nos está diciendo en cuanto a acción. Vamos a ver si alguna de las personas de la acción está involucrada en este relato o no. Y ahí vamos a poder ir determinando qué es lo que ocurre en cada caso. Esperamos que estas aclaraciones sean de utilidad para ustedes a la hora de desarrollar la actividad. Y ante cualquier duda que tengan, consulta, inquietud, ya saben los canales a través de los cuales contactarse con sus docentes particulares que cada uno tiene según el curso que le corresponde. Y los dejamos invitados pues a resolver esto, aclarar dudas con nosotros y a entregar, ¿cierto?, dentro del plazo que hemos estipulado para la realización de esta actividad. Nos vemos en un siguiente video y que estén todos muy bien. Hasta pronto.